Hay jóvenes que se interesan de la medicina ancestral, hay jóvenes que no se interesan más que todo. No va a ser un día para otro saber de las plantitas, sino va a ser un tiempo, porque justo otras personas dicen, ya, sabemos eso, vamos a curar a los pacientes. No es así. Hay que saber los beneficios de las plantitas, para qué sirven cada una de las plantas y... Kikinkunaka, bajo un mismo soltamio rikunahupangichi. Sumak punjaguta sumak chishiguta charipaychi tukuylla riku mashiyukuna kunan punjagu chashata rimaypanchi mashi María Cachimuel paykutapish rikshpa kakripanchi imashinami makipa mamata hampi makikunata katishpa kajupan. Bueno, para conocer un poco de su proceso en esto de la aprendiz, ¿no?, de la medicina tradicional, la medicina quichua, conozcamos un poquito su proceso desde la infancia, desde su familia misma también, ¿no? Entonces, coménteme un poquito de su familia. ¿Quién es la que lleva este camino de la medicina ancestral? La que lleva la medicina ancestral en mi casa es mi mamá, que es María Cachala. Los papás de mi mamá han sido partera, y mi abuelito ha sido así, que ven y diagnóstico de cuy. De ahí viene de tatarabuelas y así en generación vienen así con esos pasos de medicina ancestral. Y ahorita mi mami sabe de partería, diagnóstico del cuy, otros conocimientos más que ella tiene. ¿Cuántos años tiene su mami? Mi mami tiene 54 años, cumplió 54 años. ¿Y toda su vida ha estado dedicada a la medicina ancestral? Sí, toda la vida, justo desde pequeña más que dicho. ¿Y usted, cuando era pequeña, cómo se acuerda de su mamá cuando de pronto venían a la casa que no sé, que le curen el espanto o que le vean el estomaguito cuando están embarazadas? ¿Cómo recuerda cuando usted era pequeña su mamá? Recuerdo de pequeña, desde los 8 años, y venían a pedir a la casa ayuda, y yo diciendo, ¿para qué vendrían esas personas? Y venían así trayendo así pancito, algo, diciendo que ayude por favor, y a mi mami salía así en casa a ayudar. ¿Y cuando salía de casa en casa usted le acompañaba de pronto? Sí, cuando ya tenía que irse a otros lados, lejos, y a mi mami siempre me llevaba, decía, vamos, acompáñame, y yo le seguía, pues, y veía cómo hacía, le encaderaba, y así veníamos, aunque de noche, así, en casa se va caderando. ¿Usted cuándo es como que se da cuenta y dice, mi mamá está curando a las personas, está ayudando a las personas? Cuando ella ya entró a trabajar al hospital, mi papi siempre nos cuidaba, y justo mi papá decía, ella se está yendo a trabajar allá, y nos explicaba, mi papá también, que se va a ver a las embarazaditas, a ayudar, a encaderar. Y al pasar del tiempo yo quería estudiar otra carrera, más que todo ser profesora. Yo también ya después de acabar el colegio ya me fui a otros rumbos, otra vez regresé. Y mi mami dijo, estudia la carrera de enfermería, que tú puedes, y me animó más que todo. Y vi que cada paciente llegaban a la casa pidiendo ayuda a mi mamá, ayúdeme, así dando partos, control de embarazo, por favor, haciendo espantos, y así y le decían a mi mami los pacientes, en cambio decía, si usted muere, ¿quién va a quedarse? Si usted, ¿a quién le vamos a acudir? En cambio, yo solo escuchaba, mi mami también se sentía mal, ¿quién va a quedar estos pasos? Y dije, yo quiero. Entonces estudié la carrera de enfermería y terminé, y ahorita estoy con mi mami ayudando, trabajando entre los dos. ¿Y cómo le siente o cómo le sentía a su mami, ¿no?, cuando usted ya de pronto le ayudaba con las hierbitas o le ayudaba en algunas otras actividades medicinales? Mi mami más feliz más que todo se sentía por lo que yo le ayudo. Ayudo en todo lo que pueda yo, y en cambio mi mami lo que me ha enseñado siempre le... De pronto
¿hay, como decir, alguna especialidad en la que le guste más dentro de la medicina tradicional? Más me gustan las plantitas. ¿Las? Las plantas medicinas. Las plantas, qué beneficios dan cada una. Se va aprendiendo. Hay muchas plantas que toca que todavía conocer más al fondo. ¿Y por qué como que más ese gusto hacia las plantas? Porque las plantas veo sus beneficios, cada especialidad, para qué les da, para qué sirve, se interesa. Esta planta para qué es como decir, hay fresco y caliente, o destemplado. Y digo, las plantas frescas para qué servirá. Ahí son diferentes plantas que hay que buscar. Y también caliente también. Y eso más me gusta de las plantas más que todo. Justo hablando de plantas frescas o plantas calientes, yo que estoy medio malito, digámoslo así, ustedes no lo notan, pero me está como que secándome la garganta. O como que me empieza a dar, no sé si me va a dar resfriado. Entonces, ¿qué recomienda en esos casos? Recomendaría que hay, ¿cómo se llama? Una plantita que se llama Alcumicunajihua y también un poquito de linaza y también corazón patacuyuyo te dice. Y también, ¿cómo se llamará? Eso que hacen que llama el pipe. Y un poquito de llante. ¿Y eso cómo tendría que preparar? Ahí prepararía una calderita pequeña como un litro. Y luego, y cuando esté ya hirviendo el agua, ya le ponen las plantitas. Y luego ya le apagan más que todo ¿Después de cuánto tiempo sería? 5 minutos y ya. Después de lo que está el agua hirviendo, le pongo las plantitas, como una infusión. Como una infusión. Luego ya está listo las plantitas y tomo. ¿Y eso, el beber esa agüita es todas las noches, todas las mañanas? Más que todo, todas las noches. Y también si es que pues, tiene sed, es mejor por las mañanas también. Todo el día, sí, es bueno. Bueno, antes de que estuviéramos dentro de esta entrevista, estaba escuchando que estaba hablando con una compañera sobre una situación que le había pasado. Sí. ¿Cuál es o creo, no digo, es la anécdota más grave que le ha pasado en este proceso de la medicina, ¿no? ¿Nos puede contar un poquito qué es lo que pasó para que nuestros televidentes nos entiendan de qué estamos hablando? No recuerdo la fecha, como ha de ser 2020. En plena pandemia. Sí, en plena pandemia fue. Justo mi mami se fue a Ibar. Ese día no había nadie en la casa, yo sola estaba en la casa. ¿Y qué pasó? Que vino una embarazadita pero sí ha ido al hospital, sí ha ido, pero le han dicho que aún no, todavía aún no está, que aún no, que vaya nomás a la casa. Y se ha ido en la casa, le ha cogido los dolores, las contracciones, y justo ya ella viene a la casa de mi mami. Y no había mi mami, le digo, no está mi mami, que disculpe que no está, que está en Ibar. Y luego la señora dice, no, por favor, ayúdeme, no más, por favor. Y me ruega, pues yo le digo, y con miedo, pues, esa es la primera vez que di un parto que dije, ay, no voy a poder. Luego justo ya se revienta el agua de fuente. Ahí me quedo asombrada, digo, ¿ahora qué hago? Y entré a ayudar y dije, ya listé todas las cosas y así. Luego le digo, mi mami me llama preocupado, ¿qué pasó? Y yo ya le voy a dar parto, mami, entonces si vas a poder. Me anima más que todo a mi mami. Luego dije, ya, entonces ya. Y justo mi mami le ha llamado a mi hermano y diciendo que vaya a ver que la Maya está ya con un parto, necesita ayuda a pasar las cosas, porque una no se puede ir para allá, sino que hay una que tiene que estar pendiente ahí pasando las cosas y una ahí pendiente, la mamá y el bebé. Y luego ya salió el bebecito, hice todo. Y justo mi hermana llega, le digo, pásame esas cosas. Y mi hermana también prepara agüita caliente. Y también le digo, prepara esa agüita para hacerle tomar a la mujer embarazada. Y luego justo ya tantas cosas hacen. Yo ya le ayudo a las mujeres embarazaditas y así. Ya en el momento de parto, todo salió bien. Pero con miedo, porque no es fácil decir, ay, yo voy a hacer el parto, no. Sino que hay que estar pendiente de la mujer, también del bebé, que salga todo bien. Si es que salga complicaciones, ya es mi responsabilidad. Pero creo que aparte del miedo también felicidad de pronto.
Y El sí, hecho de- al principio con miedo, pero al parte ya cuando salía el bebé todo bien, la madre también todo bien, el bebé también todo respirando y ya, felicidad a la vez. A la vez. Y de ahí, su mami, ¿qué le dijo ya después de lo que No, ya atendió? llegó. Justo ya le dije a mi mami, ya estoy ayudando, ya hice todo. Llegó ya cuando ya todo estaba limpio. Ya todo ya le había hecho cambiar todo, al bebé también, a la vez a la mujer, sí, a la mujer también, todos los procedimientos. Y todo estaba limpio, los cuartos también. Llega mi mami y me dijo felicidades que has podido, así más me animó, así tienes que ser, no tienes que tener miedo, tienes que perder ese miedo, tú vas a poder. Y de ahí en adelante, ¿cuántos otros partos Sí, ha tenido más? justo con mi mami mismo, las dos ahorita, que ahorita estamos trabajando no solo conmigo, sino que conjuntamente con los doctores de San Rafael mismo, que abrieron una clínica conjuntamente como dice, conjuntamente con el doctor y la partera, medicina ancestral. Y así estamos trabajando, justo si es que desean partera, ya entonces parteras, las dos con mi mami conjuntamente ayudan ¿En el mismo lugar? en el mismo lugar. Si es que desean, a veces dicen, no, por favor, ayúdenme en la casa, nos vamos a la casita. A veces los otros embarazaditas y así dicen, yo quiero conjuntamente partera y conjuntamente doctor, obstetriz. Entonces ya les llamamos a la obstetriz y ya conjuntamente ya nos vamos a la casita, o a la vez en nuestra casa mismo y ya dan partos. En el caso de que no existieran las parteras o aprendices como ustedes dentro de la comunidad, ¿qué pasarían con las mujercitas embarazadas que de pronto ya están en labor de parto, necesitan cuidado cuando están embarazadas también? A veces digo, es importante la partería, si no está en la partería, ya les toca, otros parteros, ya les tocaría el hospital o ya les tocaría, a veces por el miedo, no quieren ir al hospital, dicen no tenemos miedo, otros a veces no queremos ir al hospital y en la casa mismo ellos corren peligro, luego si es que nadie no está que les atienda. Y para usted, ¿cómo ha sido toda esta experiencia de aprendizaje desde que le vi a su mamá hasta hoy, digamos, actualmente? ¿Cómo se ha sentido dentro de todo ese proceso? Me siento dichosa más que todo de aprender la medicina ancestral, también llevar a todos los lados, más que todo y con los doctores también, y así decir, ayudarles a ellos también, que eso sirve para eso, y así conjuntamente ayudarnos mutuamente. Jóvenes como usted o dentro de la asociación Pacarichi Barmicuna mismo o dentro de su comunidad, ¿hay más jóvenes? Vinieron más jóvenes a la asociación, estamos ayudando a las mamitas más que todo, fortaleciendo a ellas también, porque las mamitas no saben, son alfabetas las mamitas que conocemos y a la vez no saben de la tecnología. Estamos ayudando a ellos para ayudar para que sepan dónde hay parteras aquí, en que cada comunidad hay parteras. ¿Qué pasaría si ya no hay más jóvenes aprendiendo? Y se pierde más que todo esta medicina. Se acaba y no hay nadie que otras personas, justo hay mayores también que necesitan y van llegando a pedir ayuda más que todos. Y si es que ya se acaba, ya no hay pues esta medicina ancestral que siga más adelante. Si se pierde ya se van donde los doctores, a otros lados, pero no es como así tomes agüita y es bueno para eso. Y no es así, sino que hay medicamentos fuertes en doctores también y otros no pueden tomar las pastillas según he visto pues en los pacientes mismos. Tomen las pastillas y no pueden tomar. En cambio en las plantitas sí pueden tomar las agüita ya. ¿Qué decir a las mamitas por un lado, ¿no? Que saben de medicina, todo de la medicina ancestral, y qué decir también a los jóvenes para que apoyen, ¿no? Estos conocimientos para que, como usted dice, no se pierdan. Diría las mamitas que sigan fortaleciendo más a los jóvenes, que sigan fortaleciendo porque ellas saben de todo más que todo y que sigan adelante y que dejen a alguien encargando
aunque a una vecina, aunque a sus hijos, que quede una generación y llevemos al fondo y a todos los jóvenes que se interesan más que todo. Porque hay jóvenes que se interesan de la medicina ancestral, hay jóvenes que no se interesan más que todo. No va a ser un día para otro saber de las plantitas, sino va a ser un tiempo, porque justo otras personas dicen, ya, sabemos eso, vamos a curar a los pacientes. No es así. Hay que saber los beneficios de las plantitas, para qué sirven cada una de las plantas y así, como 1 año y 2 años, yo he venido como ya creo que 6, 7 años y ya voy a cumplir en esto. Y sucesivamente ya aprendiendo de cada una de ellas. Yupay chapani masiyukuna, kushipacha ukunapia el pangichi, ayllukunawan el pangichi, kushilla pacha ukunata chayripashunchi tukuylla ukunata kay shamuk punllakuna. Yupay chapani kaymi kapan la tulpa. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita y compartir. Nos vemos. Harisa. Uyayayja.